¿Qué es el disco rígido? Disco rígido HDD. Un disco rígido es un dispositivo de almacenamiento que se utiliza en computadoras para almacenar información digital. Disco rígido SSD. El disco duro sólido está cada vez más presente en los sistemas de almacenamiento. Los usos de un disco sólido en un servidor de almacenamiento en una empresa son variados. Normalmente se suele enfocar su uso en aumentar la velocidad de transferencia de datos. Un disco duro sólido o disco SSD es un sistema de almacenamiento que guarda los datos en chips. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimiento, como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 terabytes, y el precio por terabyte es mucho más alto que un disco duro mecánico. ¿Cómo funcionan interiormente? El funcionamiento de un disco duro rígido es muy sencillo. Todos los platos giran al mismo tiempo. En realidad, estos están funcionando desde que empiezan a usar el PC. El cabezal se mueve sobre ellos buscando la información que queremos leer o escribir. Como ves, el proceso es muy parecido al de un tocadisco. El controlador interno del disco hace que leamos la información que estás buscando y no aquella que se encuentra en otro lugar. En realidad, el sistema es algo más complicado. El disco duro añade una pequeña memoria caché, la cual incluye aquella información a la que has accedido más recientemente. Gracias a este elemento, del que podemos leer y escribir muy rápido, se puede acelerar la velocidad en gran medida. Muy útil, sobre todo si accedes varias veces a los mismos datos. El precio de un disco duro puede variar mucho, siendo su única diferencia un caché de memoria mayor. Particiones. La estructura lógica del disco rígido incluye sectores diferenciados. El sector de arranque alberga la tabla de particiones, mientras que estas contienen los sistemas de archivos. ¿Qué son los discos ópticos? Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos que consiste en un disco circular, CD, DVD, Blu-ray, en el cual se codifica información, se guarda y se almacenan haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre las caras planas del disco. Es decir, es un tipo de disco donde se puede almacenar películas, canciones, imágenes, datos numéricos, etc. ¿Cómo se instala una lectora DVD? Antes de nada, desconecta el ordenador de la corriente y asegúrate de ello, ya que de este modo podrás garantizar que no se correrá ningún peligro y que tu ordenador no sufrirá ningún tipo de problema. Para salir de dudas, te recomendamos que tires de los cables directamente. Una vez lo tengas desconectado, lo siguiente será abrir la tapa que cierra el gabinete del ordenador y poco a poco y con ayuda de un destornillador, ir retirando todos los tornillos y tuercas para retirar el lector. Ten en cuenta que en función del modelo de lector y ordenador, las tuercas y tornillos pueden variar. Ya quitados los tornillos, retira el viejo lector e incluye el nuevo en la bandeja reservada. Para ello no tendrás ninguna complicación, ya que simplemente tienes que introducirla y asegurarte de que quede bien encajada. Después, asegurarte de que quede bien apretado a la bandeja con ayuda de unos tornillos. Ahora que esté instalado el lector, lo siguiente será conectar el cable SATA. Será muy sencillo, ya que simplemente tienes que conectar un extremo del propio cable a la placa base del ordenador y el otro extremo a la grabadora o lector. Normalmente este tipo de cable suele ser de color rojo y tiene el conector en negro. Después tienes que conectar el cable de alimentación directamente al lector, que por lo general suele tener un conector un poco más grande que el cable SATA. Ya debería estar todo en perfecto estado, así que vamos a comprobarlo. Vuelve a conectar de nuevo todos los cables a tu ordenador y enchúfalo a la corriente. Automáticamente debería aparecer que un nuevo dispositivo se ha instalado en tu equipo al iniciar el ordenador.